Bueno, a continuación realizaré la presentación de mi caso clínico. Ella es Jacinta, mi usuaria de 42 años de edad, dueña de casa y trabajadora independiente desde hace 6 meses. Ella realiza trabajos a domicilio de limpieza de sillones, tapices, cortinas y también alfombras. También realiza trabajos de maestro pintor, las cuales pinta las paredes de las casas. Hace 3 meses le diagnosticaron tendinitis de supraespinoso de la extremidad superior derecha. También esta lesión fue tratada y posteriormente fue reparada. Hace aproximadamente 2 meses, en la misma extremidad derecha, comenzó con impotencia funcional en su muñeca. No puede realizar movimientos de flexión porque los tiene limitados. Esta lesión también fue tratada y posteriormente reparada. En la actualidad, fue derivada nuevamente a kinesiología, ya que la paciente presenta limitación a la apertura de hombro de la extremidad superior derecha y también presenta limitación nuevamente e impotencia funcional en la muñeca de la misma extremidad superior derecha. Se descartan lesiones de tejido óseo y también lesiones de tejido neuronal. En cuanto a la evaluación kinesiológica musculoesquelética, encontramos limitaciones en la abducción de hombro de aproximadamente 45 grados. En cuanto a la extensión de hombro, flexión de hombro, rotación interna y rotación externa se encuentran normales. Y en cuanto a la evaluación de la muñeca de la extremidad superior derecha también, encontramos limitación a la flexión de muñeca de aproximadamente unos 20 grados. En cuanto a la extensión de muñeca, radialización y cubitalización, no presentan limitaciones. Bases fisiológicas de las técnicas de tratamiento que utilizaré en la paciente. Bueno, esto consta de una distracción, que es una separación de las superficies articulares, y posterior a esto, dependiendo del movimiento que tenga restringido, dependiendo de la articulación que esté afectada y dependiendo de la biomecánica de esta articulación afectada, es que vamos a realizar un deslizamiento para poder liberar el movimiento de la articulación. Generalmente, estas técnicas siempre, pero siempre se deben realizar una distracción anteriormente y posterior a esto el deslizamiento, ¿ya? Estas técnicas se realizan en una posición de reposo, nunca se debe realizar en una posición de bloqueo. En cuanto a la artrokinemática del hombro, debemos saber que existe una superficie que se comporta como una superficie cóncava, que va a ser la glenoides, y una superficie convexa, que será la cabeza del húmero. Cuando se realiza este movimiento de abducción, se cumple la regla artrokinemática convexo-cóncava. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie convexa se desliza sobre la cóncava fija cuando se realiza un movimiento osteokinemático. Este movimiento osteokinemático se va a realizar hacia superior y el movimiento artrokinemático en la articulación del hombro va a producir un deslizamiento inferior. Este es el que tiene limitado a la paciente, por lo tanto vamos a realizar una separación y posterior a esto vamos a realizar un deslizamiento de la superficie articular que nos va a permitir la libertad del movimiento cuando realice la abducción y no lo tenga restringido. En cuanto a la articulación de la muñeca, mencionar que en la primera fila del carpo se va a comportar como una superficie convexa también. Por lo tanto, cuando se realiza un movimiento de la muñeca, en este caso el movimiento de flexión que tiene limitada la paciente, el movimiento se produce hacia palmar y el deslizamiento se va a producir hacia dorsal. Por lo tanto, primero vamos a realizar una distracción, ¿cierto? Separando las superficies articulares distales y proximales de la muñeca, y posterior a esto, en una posición de reposo, vamos a realizar el movimiento de deslizamiento dorsal para que se pueda producir un movimiento mucho más libre. Cuanto a las cadenas musculares, debemos saber que la paciente Jacinta tiene limitada o afectada, la cadena de apertura, que consta de supra, infra, deltoides, hasta en los músculos de los dedos, ¿ya? Esta cadena va a estar afectada, producto de que no le va a permitir realizar el movimiento, ya al estar afectado el supraespinoso. También mencionar que va a tener afectada la cadena estática,
la cadena estática consta de aponeurosis, ¿cierto? Que va rodeando toda la extremidad superior, desde el cuello, cervicales, hasta la punta de los dedos, ¿ya? Cuando existe una postura inadecuada, prolongada en el tiempo, como en este caso ya tiene tendinitis de supraespinoso, va adoptando una postura para que no le duela al realizar el movimiento. Por lo tanto, cuando se tiene esta mala postura, se va retrayendo la miofascia, ¿cierto? Y esto va a ser lo que va limitando los movimientos también, ¿ya? También va a estar afectada la cadena flexora, ¿cierto? Que le va a permitir realizar la flexión de muñeca a Jacinta, que está compuesta por deltoides anterior, musculatura del brazo, antebrazo, y también va a llegar a los dedos. A continuación comenzaré con las técnicas de tratamiento. Para esto vamos a iniciar con la articulación glenohumeral y posteriormente vamos a realizarlo en la articulación de la muñeca, ¿ya? Debemos saber que la articulación glenohumeral posee dos posiciones. La primera posición es la posición de bloqueo, que es una abducción completa de la articulación, en la cual no se debe realizar ninguna técnica de manipulación. Y tenemos la otra posición, que es la posición de reposo, que son 20 grados de abducción, 20 grados de flexión de hombro y 20 grados de supinación. En esta posición es donde se tienen que realizar las técnicas de manipulación. Debemos saber que el juego articular de esta articulación es una distracción lateral, que la vamos a realizar en primera instancia, y posterior a esta vamos a realizar el movimiento componente, que es un deslizamiento inferior, que como mencionamos anteriormente, el hombro tiene bloqueado este deslizamiento, producto de esta abducción que le cuesta realizar al paciente. Entonces, vamos a posicionar al paciente con los 20 grados de abducción, 20 grados de flexión y 20 grados de supinación. Para esto vamos a utilizar un almohadón que lo vamos a posicionar a nivel de codo para que nos entregue los 20 grados de flexión. Entonces, permiso. Ahí. Y también necesitamos posicionar una cuña, que en este caso vamos a utilizar una toalla, para poder fijar la articulación escapulotorácica y fijar la escápula en sí, para cuando se realice la distracción lateral, el movimiento sea lo más puro posible. Permiso. Ahí, ¿le queda bien? ¿Le molesta? Baje nomás, para corroborar los 20 grados, necesitamos corroborarlo con el goniómetro, ¿ya? Entonces, 20 grados de abducción, un poquito más, ahí, 20 grados de flexión, ahí, ahí está, y 20 grados de supinación, ahí, 20 grados. Deje caer la manita. Ahí. Vamos a corroborar de nuevo ya que movimos el brazo de la paciente. Ahí. También está de los 20 grados. Ya. Para realizar la distracción lateral lo vamos a realizar mediante una cincha. Y esta la vamos a amarrar a nuestra cintura. Así que ahora le voy a distraer. Vamos a comenzar con las técnicas de tratamiento. Señorita Jacinta. Permiso. Ahí. No se mueva. Vamos a fijar la articulación escápulo-torácica. Relaje el brazo.
No tanto. Ahí, está bien. Y vamos a fijar a nivel del codo. Entonces, relájese, relájese nomás, derechita. Este movimiento, esta distracción, perdón, lo vamos a realizar 3 veces, que es para expandir su articulación, y posterior a esto vamos a realizar el deslizamiento, ¿ya? Para que así deje de restringir el movimiento. Vamos con la primera. 1 y vamos a devolver. Bien. De nuevo con la segunda. 1, relaje. Y vamos a volver. Súper. Con la última. ¿Te duele? ¿No? Y vamos a volver. Realizaré el movimiento componente, que este consta de un deslizamiento inferior, ya que recordemos que Jacinta tiene limitada la abducción. Entonces, para permitir esta abducción y que baje la cabeza del húmero, necesitamos realizar el deslizamiento inferior de este. ¿Ya? Para esto le pedimos a la paciente que se ponga en posición sedente a la orilla de la camilla, lo más relajada posible. Y vamos a realizar 20 grados de abducción, 20 grados de flexión y 20 grados de supinación, ¿ya? Con vectores cruzados. Entonces, relájese, señorita Jacinta. Relajada. 20 grados de abducción, 20 grados de flexión y 20 grados de supinación. Ahí. Ahí. Entonces, con vectores cruzados, relájese. Vamos a realizar el deslizamiento inferior. Relaje. Generalmente se realiza 3 veces. Relájese. Y el segundo. Relájese. Y de nuevo, el último. Relájese. Generalmente esta mano, al realizar vectores cruzados, nos permite fijar la articulación para que cuando se realice el deslizamiento sea lo más puro posible, lo mismo que con la distracción. Ya, señorita Jacinta, ahora vamos a tratar su muñeca. Bueno, para comenzar, también como en hombro, como la articulación del hombro, debemos utilizar una cuña, que en este caso no la tenemos, entonces vamos a utilizar una toalla para poder dar la altura, ¿cierto? Y poder realizar la manipulación. ¿Me presta su bracito? Permiso. Lo vamos a posicionar de este relajadito. Ahí, perfecto. Bueno, la toalla nos da la estructura, ¿cierto? Para poder realizar esta distracción y este deslizamiento que vamos a realizar en su muñeca, ¿ya? Bueno, debes saber que al igual que en hombro, la muñeca tiene una posición de bloqueo en la cual no se debe realizar esta manipulación y una posición de reposo en la cual acá podemos realizar la manipulación. La posición de bloqueo de la articulación de muñeca es una extensión, ¿cierto? De la muñeca, extensión máxima, y la posición de reposo son 20 grados de flexión. Permiso. Que sería más o menos ahí, ¿ya? En esta posición es la que debemos tratar. También debemos saber que en la muñeca existe el juego articular, que va a ser una distracción,
¿cierto? Voy a separar sus superficies articulares y posterior a esto voy a realizar el movimiento componente, que en este caso, como tiene limitada la flexión de muñeca, y mencionar igual que la primera fila del carpo se comporta como una articulación convexa, el deslizamiento va a ser hacia dorsal, ya que la flexión va a ser hacia palmar, ¿cierto? El deslizamiento se hace contrario a la regla convexo-cóncava. Entonces, tenemos que posicionarla, ¿cierto? Relajada. Ahí. Igual mencionar que después que realizamos la primera distracción, posterior a esto el deslizamiento hacia dorsal, también se puede realizar una distracción para terminar el tratamiento, ¿ya? De esta manera le vamos a entregar mayor movimiento a su articulación de muñeca y permitir que se libere un poco el movimiento, ¿ya? Entonces, en supinación, acérquese un poquito más adentro, relájelo así. Eso. Ahí. Quedó un poquito lento. Vamos a dejar afuera un poquito la articulación para poder realizar la distracción. Entonces, igual con vectores, vamos a posicionar nuestra mano encima de la articulación distal. La fijamos y con la otra mano la posicionamos a nivel de la muñeca y vamos a realizar la distracción. Entonces, loose pack de 20 y vamos a distraer. ¿Siente cómo se separó su articulación? Sí. Y luego vamos a realizar el deslizamiento hacia inferior. Entonces distraemos. Última vez. Y luego vamos a realizar el deslizamiento hacia dorsal. Subimos despacio. Ya, señorita Jacinta, para comentarle lo que realicé en su articulación del hombro de la extremidad derecha y de su articulación de muñeca de su extremidad derecha también. En el hombro realizamos una distracción, ¿cierto? Una separación de sus superficies articulares y posterior a esto tratamos de realizar un deslizamiento que es el que se encuentra limitado cuando usted realiza esta apertura de hombro y que encuentra limitada, ¿cierto? Bueno, lo que hicimos ahora fue mejorar unos 10 grados para que pueda realizar un movimiento menos restrictivo. Y en su muñeca también tratamos de mejorar unos 10 grados para que también pueda realizar un movimiento menos restrictivo al momento de realizar la actividad de pintar paredes, como usted me mencionaba, que era lo que más le costaba. ¿Ya? Realizamos lo mismo en la articulación de muñeca, que fue separar las superficies articulares y posterior a esto realizar el deslizamiento, ¿cierto? De la superficie articular para mejorar este movimiento, esta restricción de movimiento que tenía en la muñeca. Que también, como le dije, realizamos el tratamiento para mejorar unos 10 grados. Bueno, mencionar también que al tener tanto tiempo esta lesión puede ocasionar alteraciones, ¿cierto? En la aponeurosis, que es una telita, ¿cierto? Que envuelve todos los músculos de toda su extremidad superior hasta la muñeca y dedos. Al tener esta lesión, ¿cierto? Usted puede adoptar una mala postura, lo que hace que esta telita, como le digo, que envuelve todos sus músculos, se retraiga y limite, ¿cierto?, los movimientos en este caso, que el que más tenía limitado era el de muñeca. Generalmente esta telita, ¿cierto?, que les contaba yo recién, trata de que las articulaciones se muevan de manera libre con sus músculos, pero como está retraída, esta restringen el movimiento, ¿ya?
Así que estas técnicas nos permiten liberarla un poco, liberar la articulación, que se expanda, ¿cierto? Tanto en hombro como en muñeca. Así que eso, espero que pueda realizar con menos limitaciones sus actividades y bueno, cualquier cosa, seguimos en las próximas sesiones.